Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos de vuelta a la serie de Aprendiendo Python. Soy Fede. En los dos videos anteriores ya cubrimos la parte que sería la introducción, la sección como yo llamé introducción de Python. Ahora vamos a empezar a ver el contenido que se considera básico. Y es más o menos el mismo contenido que se considera básico para cualquier lenguaje de programación. Entonces, los contenidos que vamos a ver, no en este video, pero sino en los siguientes videos, que los titulé como la sección de lo básico, van a ser las siguientes, ¿no? Entonces, en este video sí lo que vamos a ver es operaciones en números y booleanos. Ya hablé de estos tipos de datos, int, float y booleanos, en el video anterior. Así que obviamente si no saben lo que es o necesitan informarse sobre eso, vean el video anterior o los dos anteriores. Y después, bueno, en siguientes videos vamos a ver condicionales, que son if, else, elif, ya voy a hablar de eso. Ciclos o bucles o loops, como se les dice, que principalmente son dos, ¿no? Son el for y el while. Y después vamos a ver listas. Y después en el medio metí, como pueden ver acá en negrita, algunos proyectos que la idea sería para tener algo hecho, digamos, algo concreto que puedan después ver y estudiar, digamos. Y se me ocurrieron hacer dos. Probablemente a algunos de ustedes les interese la ciencia, la matemática y demás. Hay mucha gente que quiere programar, que les gusta eso. Así que se me ocurrió que algún proyecto bueno para hacer va a ser uno que te hacer una lista que vos le digas, qué sé yo, quiero los primeros 10 números primos y que te devuelva una lista con los primeros 10 números primos. O los primeros 1000 y te devuelve los primeros 1000. Y así. Entonces a ese le puse así, números proyectos, números primos. Este proyecto va a ser opcional. No va a ser necesario para la serie. Pero va a estar bueno porque va a integrar y va o sea, integrar me refiero a que va a contener todo el conocimiento que uno va a adquirir en estas lecciones anteriores. Y después, por si a alguien no le interesa la matemática y no le interesan los números primos, se me ocurrió un proyecto copado que va a ser programar el ahorcado, para poder jugar el ahorcado. Entonces que vos puedas escribir una palabra y llamar a otra persona, ¿no? Y que esa persona juegue el ahorcado automáticamente. Y que te haga el dibujito y todo. Después más adelante vamos a ver strings, que ya lo presenté como un tipo de dato, pero vamos a trabajarlo un poquito más, operaciones sobre strings y demás, un poco más avanzado que lo poco que habíamos visto. Funciones en programación y diccionarios, que es un tipo de dato que yo creo que la mayoría de las personas ignoran usualmente y no lo usan tanto, y es súper útil, así que para mí es súper importante eso. Y después vamos a terminar todos los contenidos con otro proyecto que también, siguiendo la idea de algo que sea divertido y que se pueda jugar, es para poder jugar al Tatetí. Entonces obviamente se va a requerir de dos personas, no voy a hacer que se pueda jugar contra la compu, porque eso ya es muchísimo más complicado. Pero bueno, programar para poder jugar al TTT con otra persona no es tan difícil y contiene todos estos contenidos. Y después, para terminar para terminar esta sección, mejor dicho, voy a hacer videos también de clases u objetos, también se los conoce, que es una parte muy importante de Python y de muchos lenguajes de programación. Alguno de ustedes por ahí escuchó alguna vez que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, y a eso es lo que se refiere. Se refiere a que hay clases en Python, y eso es muy importante, pero es un poco avanzado, así que simplemente lo voy a presentar. Después voy a presentar lo que son bibliotecas en Python, que es súper importante, y va a ser importante después para la siguiente sección que tengo pensada, que es un poco más científica. Y cómo debuguear un programa, que es algo que no es directamente de programación, por así decirlo, no es parte del desarrollo del programa, pero es una parte importante igual, porque se trata de corregir errores, y saber cómo corregir errores efectivamente es una habilidad muy importante. Bueno, entonces empecemos con la lección de hoy, digamos, que es algo que ya un poco hablé en el video anterior. Así que vamos a ver operaciones, y como mencioné antes en la presentación, operaciones en números y en booleanos. Entonces, como habíamos visto, ¿no?, los números en Python se representan con dos tipos de datos distintos, que son int y float, integer y float. Int son los números enteros, ¿no?
el 5, el 2, el 3, el -4, el 0, etc. Y float son todos los números que tienen un punto en el medio. Entonces el 0.5, el 1.0, por ejemplo. Y bueno, etc. Todo número que tenga un punto es un float. Y si no tiene un punto, es un int. Básicamente esa es la regla. Y bueno, estas son las operaciones que algunas ya las habíamos visto. Y son bastante intuitivas, ¿no? Sumar, suma números, restar, resta dos números, multiplicar los multiplica, dividir, divide. Y esto no los había presentado, pero bueno, tampoco son tan complicados. Cuando se ponen dos estrellitas, eso es elevar a la potencia, ¿no? Entonces 2, estrellita, estrellita, 3 significa 2 al cubo. Y bueno, 2 al cubo es 8. Y bueno, y así pueden hacer cualquier número que quieran. Y este operador, que por ahí es un poco más poco convencional, menos convencional, devuelve el resto de dividir dos números. Si ustedes recuerdan un poco de matemática de la primaria, cuando ustedes estaban aprendiendo a dividir, uno no sabía cuando estaba en primaria que eran los números float, por así decirlo. Poner una coma en los números y eso, e incluso las fracciones, era algo nuevo. Entonces cuando uno tenía que hacer una división, por ejemplo 16 dividido 3, como 16 no es un múltiplo de 3, ¿no? Entonces lo que uno terminaba haciendo es que obtenía que 16 dividido 3 le daba 5 con un resto de 1. Y bueno, eso es lo que hace este operador, devuelve el resto al hacer una división, ¿no? Como digamos, el múltiplo más cercano y menor que 16 es 15, porque 3 por 5 es 15, entonces el resto, lo que le falta para llegar a 16 desde 15 es 1. Entonces ese es el resto. Y es un operador que se usa muy seguido. Hay más operadores que hay en números y en float especialmente. Pero bueno, estos son los que más se usan. Así que si algún día tienen que hacer algo que ustedes piensan que no se hace tan fácilmente con estos operadores, lo pueden googlear y seguramente existe. Y si no, bueno, se construye. Ahora, lo que sí vamos a ver y que no hablé tanto en el video anterior son las operaciones en booleanos. No las presenté porque estas uno no las ve tanto en... O sea, las que son en números uno las ve en clase de matemática, en la primaria y el secundario, así que no necesitan tanta presentación. Pero booleanos es algo que uno no trabaja hasta que... Por ahí en algunos secundarios sí, pero usualmente, si uno ve lógica, pero usualmente no se trabaja hasta que llega a la universidad, si es que va a la universidad. Así que acá voy a hacer la presentación de los tres operadores en booleanos, que son los que más se usan y los más esenciales. El primer operador es el not, que como dice acá, devuelve lo opuesto al input. Input no es lo que le entra a una función, no. Es lo que, sí. O sea, una función, por así decirlo, uno siempre piensa que algo entra, que es un input, y algo sale, que es un output. Entonces, el input en este caso puede ser o true o false, porque esos son los dos tipos de booleanos que hay. Y bueno, not te devuelve el opuesto. Entonces, si A es true, not A es false. Y si A es false, not A es true. Es decir, devuelve el opuesto. Eso es bastante simple. El siguiente operador es el AND. AND en inglés significa y. ¿No? Entonces, como dice acá, AND devuelve true solo y solo si ambos inputs son true. Es decir, uno piensa en AND que es verdadero si ambos inputs A y B son verdaderos. Entonces, si A es verdadero y B es verdadero, como ambos son verdaderos, entonces el AND devuelve verdadero, true, ¿no? Ahora, si uno de ellos es falso, en este caso B es falso, entonces devuelve falso. En este caso A es falso, devuelve falso. Y si ambos son falsos, entonces devuelve falso. ¿Se entiende? Solamente si ambos son verdaderos. Lo cual tiene un poco, o sea, tiene sentido, corresponde con la realidad, ¿no? Suponete que, no sé, un amigo o tu mamá, qué sé yo, va a comprar empanadas y te dice, che, ¿qué empanadas querés? Y vos le decís, quiero una de carne, A, y una de jamón y queso, B. Y si ella te trae una de carne y una de jamón y queso, entonces está bien, es verdad, estuvo bien lo que hizo porque cumplió con lo que le pediste. Ahora, si te trae una de carne y una de pollo, está mal, digamos, te trajo mal el pedido, qué sé yo, pensado. Si te trajo una de humita y una de jamón y queso, por más que te haya traído la de jamón y queso, no te trajo la de carne, te trajo la de humita. Entonces está mal. Y si te trae una humita y una de pollo, está todo mal directamente. Esa sería la idea del AND. O sea, corresponde a la realidad. Es un y. Y después muy parecido es el OR,
OR en inglés significa o, que devuelve verdadero si alguno de los dos inputs es verdadero. O sea, este es menos restrictivo que el anterior, ¿no? Si alguno es verdadero, entonces ya es verdadero. Entonces, si A es verdadero y B es verdadero, entonces A o B es verdadero, porque uno de los dos se cumple. Lo mismo que si A es verdadero y B es falso, A es verdadero, porque se cumple A. Entonces, ¿se cumple A o B? Sí, se cumple A, así que se cumple A o B. Si se cumple B, lo mismo. Ahora, si no se cumple ninguno de los dos, entonces ni uno es verdadero ni el otro es verdadero, así que es falso. Y volviendo al ejemplo de las empanadas, también tiene sentido. Si vos pedís si te preguntan, che, ¿qué empanadas querés? Y vos decís, tráeme una de carne o de jamón y queso, no importa. Entonces, si te trae una de carne y una de jamón y queso, está bien. Si te trae una de carne, pero te trae una de humita, decís, bueno, no importa, me trajiste la de carne, así que yo como esa. Si te trae una de pollo y una de jamón y queso, entonces está bien, come la de jamón y queso. Ahora, si te trae de pollo y humita, estuvo todo mal porque vos pediste carne o jamón y queso. Así que no te trajo ninguno de los dos. Y ahí recién es falso. Entonces, esas son las 3 operaciones en booleanos que son las que más se usan y van a ser muy útiles. Entonces, es importante que entiendan estas tablas y se las aprendan bien. Si este video no les parece que es suficiente como para que lo entiendan, entonces busquen un poquito esta rama de, digamos, es una rama, todo esto es una rama de la matemática que se llama lógica o álgebra de Boole. Se escribe así, Boole, porque es el apellido matemático, como dije. Y esto, digamos, es algo que se estudia y no es tan complicado. Así que si esto no les quedó claro, busquen un video por ahí buscando lógica o álgebra de Boole y van a encontrar un montón de contenido, y de hecho contenido más avanzado que no va a ser necesario para programar. Así que bueno, si entendieron esto, ya en el próximo video vamos a empezar a ver condicionales y va a quedar todo bien claro. Nos vemos.